Y tanto Rubén como Aristides e Iván definieron el crimen organizado en diferentes maneras y unas formas muy acertadas, pero esa organización de crimen organizado no llega a tener esa fuerza, a tener ese poderío de traspasar fronteras si no construye unas bases, si no construye una organización que le facilite y que le dé esa capacidad de traspasar esas fronteras. Y muchas veces los estados se nos olvida esa relación a las instituciones de seguridad. Y ahí es como decía Rubén y como decía Aristides, ¿en qué seguridad? ¿Dónde se genera la inseguridad? La percepción del ciudadano la genera en el primer nivel, donde está la criminalidad dispersa o común, está en el centro, en esas organizaciones regionales, que esas organizaciones regionales son las que proveen un soporte logístico, hacen una protección a la organización, brindan información de inteligencia, hacen un control territorial y social y también, inclusive, aquí en Colombia lo hemos tenido, que algunas suplen funciones del Estado. Hemos tenido que hay ciudades que ellos ejercen algún tipo de cogobierno por ausencia del Estado en aquellas que llamamos zonas grises. Entonces viene posteriormente una organización de crimen organizado transnacional que hoy en día lo que busca es ser menos visible, que hoy en día busca que sea un reto para las autoridades poder identificar cómo es su estructura, poder identificar cómo es su función. Ellas proveen armas y financian los otros niveles inferiores de la organización porque ellos son los que son su soporte para desarrollar estas acciones criminales y se convierten en un clúster criminal. Un clúster criminal que, como lo dice Rubén, no necesariamente tiene que ser el tráfico de narcóticos, porque en sí ya no se basan en un elemento que trafica. Su fortaleza está en la capacidad de organización, en cómo se han especializado en tener interrelación con otras organizaciones, no solamente nacionales, sino también internacionales. Entonces, en nuestros países todavía tenemos algunas organizaciones y algunos sectores que siguen relacionando el crimen organizado con la insurgencia, pero llamémosla como insurgencia criminal. Ya lo decía, como dice en la frase, decía Hillary Clinton, los traficantes de drogas están en algunos casos mutando a lo que podríamos considerar como una insurgencia en México y en Centroamérica, pero no solamente en México y Centroamérica, son en varios países donde se utiliza esa figura. ¿Por qué utilizan esa figura? Estas organizaciones de crimen organizado siguen aferrándose a un discurso político, a un discurso social, porque buscan tener un beneficio, en algún momento mantener una puerta abierta para mantener una negociación con el Estado, porque buscan tener un control territorial con una sociedad que necesitan para ejercer un control donde ellos ejercen sus economías criminales. Aquí en las imágenes, por ejemplo, vamos a hablar del caso colombiano. Para el gobierno colombiano, el Clan del Golfo, una de las organizaciones más grandes que surge después de un fallido proceso de paz, como muchos de los que hemos llevado en este caso. Ellas eran las antiguas llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy el gobierno colombiano lo denomina Clan del Golfo. Ellos se hacen llamar autodefensas gaitanistas. Y ahí lo vemos entregando un capturado que tenían, un secuestrado, a la Cruz Roja. Entonces, así hay casos en otros países que sobra mencionarlo. Cada uno de los que estamos asistiendo aquí a esta sala virtual podrá determinar si la organización criminal que conocen que los afecta en su país tiene un discurso político, un discurso social, que como lo decía, lo que busca pues obviamente es mantener una opción de obtener beneficios, también busca ejercer violencia que necesita para tener ese control territorial. Hoy aquí en Colombia nos despertamos esta mañana con una nueva masacre en una ciudad de Colombia. 4 personas fueron asesinadas. Esto obedece a una disputa territorial por los controles de las organizaciones regionales, por los controles de las zonas, controles de las rutas, controles de los mercados, de las economías ilícitas como el microtráfico. Y esto es, muchos sectores lo asocian a una insurgencia criminal, otros a esas disputas del crimen organizado. Para puntualmente en el caso colombiano y complementando lo que mencionaba Iván al inicio,
Tuvimos un proceso de paz, el último que tuvimos, que se firma en el 2016, a finales del 2016, donde nos deja ya no solamente una estructura que era ampliamente clara y conocida como la FARC, sino que nos dejan muchos problemas, múltiples problemas, que los podemos concentrar especialmente en este grupo para la jurisprudencia colombiana. Este crimen organizado transnacional se denomina Grupo Armado Organizado, que en el caso de este que estoy exponiendo puntualmente es el residual de las FARC. Las FARC entran a un proceso de paz en el 2016 y hoy en día el 33% vuelve a las armas. Cuando ellos se desmovilizan, teníamos la cifra y en las acreditadas 13.202 personas que se desmovilizaban. Hoy en día se calcula que en estas tres organizaciones que están ahí al frente hay 4.367 hombres en armas en tres grandes estructuras. Las que se mantienen su nombre como FARC, donde está Gentil Duarte, Iván Mordisco, que Iván los mencionaba, que es la estructura que está en este momento en el nororiente de Colombia, en el departamento de Arauca, en los combates y están buscando una salida por disputas que hay allá y un rompimiento de relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Perdón, sí, de Nicolás Maduro. Un segundo grupo, que es la segunda Marquetalia, donde está Iván Márquez o Jesús Santriz, y otras estructuras independientes que suman 6 estructuras. Esta ubicación de los cabecillas principales pues está en Venezuela, ya hacía mención Iván muy claramente, pero quiero que miren el mapa y miren en ese mapa cómo está posicionada en las zonas de frontera, qué tanta concentración hay de estos insurgentes en la frontera con Ecuador y cuántas hay concentrados en la frontera con Venezuela. Son los dos grandes centros de atención, que podríamos decirlo así, porque están en zonas de frontera y que también converge con las zonas de mayor producción actualmente de clorhidrato de cocaína. Y entonces estas organizaciones pues están generando todo esto, unos controles de economías criminales, están haciendo unas ejecuciones armadas para efectuar un reconocimiento, unas disputas por zonas, unas alianzas transnacionales que van creciendo, que ya lo mencionaron mis antecesores, y obviamente su retaguardia pues busca refugiarse fuera de las fronteras de Colombia, donde pueden encontrar un cierto alivio. La segunda organización que voy a hacer mención es el ELN, una organización que tuvimos un proceso de paz fallido, hace un año largo terminó ese proceso de paz. ¿Por qué? Por un atentado terrorista en la Escuela de Policía General Santander, aquí en Bogotá. Y hoy en día esta organización tiene sus principales cabecillas también ubicados fuera de sus fronteras, de las fronteras de Colombia. Unos en Cuba, unos en Venezuela y algunos esporádicamente visitan a Colombia, pero el accionar de las fuerzas de seguridad en contra de ellos pues cada vez es más limitado cuando estos están por fuera de la frontera. Como le decía, los modos y las acciones que están desarrollando pues siguen haciendo acciones terroristas, siguen haciendo una infraestructura, afectando la infraestructura crítica, especialmente la infraestructura petrolera. Tienen una gran participación en el cinturón minero, en el estado de Zulia, Táchira y Apure, con esas economías ilícitas que también Iván mencionó, y alianzas tienen en algunos sectores alianzas con las FARC, con el GAO, la segunda Marquetalia. Ese es el escenario de Colombia, solamente por mencionar estos dos actores, y eso asociado también a una gran cantidad de cultivos ilícitos que se dispararon después de ese proceso de paz, donde se incentiva a la población a ese cultivo ilícito, afectando las economías legales, donde usted vemos en este mapa de calor dónde están concentradas los mayor número de cultivos ilícitos, que la variación del 2018 al 2019, pues es una reducción mínima, teniendo en cuenta que esas son cifras oficiales del gobierno colombiano, pero las cifras que da el Departamento de Estado son mayores y la reducción no es así, se presenta que hay, es en vez de una reducción, un incremento. Esto pues ha generado, para el caso colombiano, una deforestación, especialmente en parques naturales y en zonas de reservas como la zona de la Amazonía, una deforestación que realmente ha sido difícil para el Estado combatirlas. ¿Por qué ha sido también tan difícil combatir no solo la deforestación, sino las estructuras? Porque no todas las estructuras son como las estoy presentando en este momento.
Esas estructuras han evolucionado, y ustedes lo han mencionado, mis antecesores, han mutado y han evolucionado en su organización. Esas estructuras que conocíamos jerárquicas, donde se identificaba quién era el cabecilla fácilmente y quién eran los mandos medios, etcétera, hoy ya no es tan posible saberlo así. Solo en aquellas que mantienen esa figura de insurgencia criminal. Todavía siguen así, pero ahora son más el número de estructuras que son difíciles de detectar. Antes era una estructura de redes, hoy estamos hablando de una estructura de red de redes, que dificulta la identificación, que obviamente que hacen parte diferentes inversionistas. Incluso ellos, muchos no tienen ni participación directa en algún momento con el ilícito que están traficando. Facilitan el lavado porque hacen parte también en una doble acción de economías legales y emplean broker o fixer, que son los brokers en el caso del lavado de activos y los fixer en el tráfico, que son esas personas que tienen el contacto y son los que van a hacer la gestión entre organizaciones, pero muchas veces no tienen ningún contacto con las cabecillas o con los inversionistas. Esto realmente se ha convertido en un reto para las autoridades poder tratar de conocer, poder llegar y afectar. Realmente lo que termina es el traficante de bajo nivel, el que lleva la droga, pero realmente la estructura cada vez es mucho más difícil afectarla. En esta gráfica miramos el número de acciones que se presentaron de decomisos. ¿Por qué muestro el tráfico marítimo? Porque es el tráfico donde mayor se representa, donde más se mueve por rentabilidad para las organizaciones criminales o de crimen organizado transnacional. Y aquí vemos en este mapa el número de incautaciones que se desarrollan en el año 2019. El de mayor prioridad es en la carga en contenedores, carga lícita de exportaciones e importaciones. El que sigue en su segundo nivel es las cargas o las embarcaciones tipo GoFast o lanchas rápidas. Pero ¿qué vemos aquí? Ustedes pueden ver que en el mapa no solamente es ahora el Caribe y la costa colombiana. Estamos viendo que se están generando en otras latitudes del continente. Estamos viendo que hay decomisos en Perú, hay decomisos en Chile, hay decomisos en Argentina. Está tomando gran fuerza Brasil, no solamente por la Amazonía salir a Brasil ruta hacia África, sino que también se está utilizando otros puertos como unos puertos satélite para poder evadir los controles de las autoridades. Puertos que tienen un menor nivel de control, que tienen un menor nivel de experiencia y conocimiento en el hallazgo de las sustancias ilícitas. Entonces, esto lo que ha generado es que tengan unas mayores opciones, diversifiquen sus negocios, aparte de eso que hay unos mercados en el hemisferio que tienen ahora un mayor consumo. Entonces, este es el panorama. ¿Cómo se refleja esto en la gobernabilidad? Estas organizaciones han tenido o tienen diferentes prácticas, y lo mencionaba también Rubén, para desgastar el Estado, para distraer el Estado y llevarlo a que se presente en acciones que puedan cuestionar su gobernabilidad, su legitimidad. Aquí pongo como ejemplo el caso, con pena de mis amigos o compañeros de estos países, pues no es aquí nada de estilo, pero entonces, por ejemplo, en el caso de Manuel, el presidente Manuel López Obrador, muchos de sus opositores, los medios, han cuestionado muchas de sus políticas o de sus acciones, y también fue objeto en la prensa por el caso de la captura y posterior liberación del hijo del Chapo Guzmán. Eso es solamente cómo una acción del crimen organizado termina afectando la gobernabilidad y la credibilidad de un Estado, la pérdida de confianza que tienen los ciudadanos de él. En el caso del presidente de Honduras vemos la reciente condena del hermano del presidente de Honduras y la multa que es obligado a pagar. Y en el caso colombiano tuvimos un caso histórico que nos degeneró muchos problemas en el país, que es el presidente Samper y el financiamiento de dineros del crimen organizado, en ese caso de los carteles de Cali, para financiar. Recuerdan que damos $5 para... ¿Alguien está hablando de $5? Bueno, no hemos cancelado nada. Bueno, entonces hablamos, ¿qué generó esto para el caso colombiano?
¿Qué generó esto para el caso colombiano? Una pérdida de credibilidad, un cerrado de muchos comercios y relaciones internacionales, una pérdida de mercados y de acuerdos que se vieron debilitados por esa mala relación. Ya para ir concluyendo, entonces, en ese sentido, lo que buscamos y lo que hay que ver que con estas organizaciones lo que buscan es que estas organizaciones lo que buscan es beneficiarse y llevar al Estado a un desgaste de sus recursos para combatirlos, a un desgaste en sus políticas que hacen verse ineficientes y poco efectivas y que demuestren de que no tienen la capacidad de ejercer esa gobernabilidad y la gobernanza, y genera posteriormente que en la ciudadanía pueda generar un voto de rechazo. Y aquí varios países del hemisferio estamos en proceso electoral en este año y del próximo año. Y entonces, ¿qué se presenta? Que puede ser también empleado, suele ser empleado por factores de oposición en los discursos para que se generen votos de rechazo y vengan otras propuestas. Pero ¿qué se genera? Una nueva cadena, una nueva donde el crimen organizado sigue actuando. Obviamente esto, pues la pérdida de confianza, una deconstrucción de valores. Ese crimen organizado no le interesa esos valores nacionales, no le interesa esos valores sociales. Ellos están por encima de eso, no les interesa, y entonces generar los diferentes caos, financiar protestas, financiar con violencia, insurgencia, no es un limitante para ellos, y obviamente con todo esto afecta la legitimidad. Ya en el proceso de preguntas y esperemos construir entre todos las respuestas y conclusiones.